Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast para aprender español. Yo soy Pedro y como siempre estoy aquí con Sofía. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos los estudiantes de español. ¿Cómo pensar en español de forma natural y sin estrés? Si quieres dejar de traducir palabra por palabra y empezar a pensar directamente en español, este episodio es para ti. Hola a todos, gracias por acompañarnos hoy. Este podcast está diseñado especialmente para estudiantes principiantes y de nivel intermedio bajo. Vamos a usar un español claro, simple y real, para que puedas entender, aprender y practicar al mismo tiempo. Y antes de empezar, recuerda darle like a este video y suscribirte al canal si quieres seguir mejorando tu español cada día. Muy bien, Sofía. Muchas personas nos dicen algo muy común. Entiendo español, pero no puedo pensar en español. Esto es totalmente normal. Pensar en español no es algo automático. Es una habilidad que se entrena poco a poco con técnicas correctas y con paciencia. Hoy vamos a compartir métodos prácticos que realmente funcionan. Exactamente, Pedro. Y lo primero que queremos decir es algo muy importante. No es un problema de inteligencia, ni de talento. Es simplemente un problema de método. Muchas personas aprenden español traduciendo todo desde su idioma, y eso hace que el proceso sea lento y frustrante. Pensar en español es posible para todos. Vamos a empezar con una idea clave. Pensar en español no significa pensar en frases perfectas. Significa pensar en ideas simples. Cuando los niños aprenden un idioma, no piensan en gramática complicada. Piensan en cosas básicas como quiero agua, tengo sueño o me gusta esto. Y eso es exactamente lo que tú necesitas hacer. Sí, y aquí viene la primera técnica poderosa. Empieza a usar el español para describir tu mundo. No necesitas hablar con otras personas todo el tiempo. Puedes hablar contigo mismo. Por ejemplo, cuando estás en casa, puedes pensar, estoy en la cocina, tengo hambre, voy a comer. Son frases simples, pero muy efectivas. Esta técnica es muy importante porque conecta el idioma con tu realidad. No estás memorizando palabras sin contexto. Estás usando el español para describir lo que ves y lo que haces. Eso ayuda mucho al cerebro a crear conexiones naturales. Poco a poco, el español empieza a sentirse más familiar. Exacto. Y no tengas miedo de repetir las mismas frases muchas veces. Repetir no es algo malo. Al contrario, es necesario. El cerebro aprende con repetición. Si todos los días dices, me levanto, voy al trabajo, estudio español, esas frases se quedan en tu mente sin esfuerzo. Otra cosa muy importante es aceptar los errores. Muchas personas no piensan en español porque tienen miedo de equivocarse, incluso en su mente. Pero equivocarse es parte del proceso. No necesitas hablar perfecto para pensar en español. Necesitas comunicar ideas, no impresionar a nadie. Totalmente de acuerdo. Queremos que te relajes. El estrés bloquea el aprendizaje. Cuando estás relajado, el idioma fluye mejor. Así que si piensas algo incorrecto en español, no pasa nada. Tu cerebro está practicando. Eso es lo más importante. Ahora vamos a hablar de otra técnica muy útil. Se llama pensamiento guiado. Consiste en preparar frases simples y usarlas todos los días. Por ejemplo, hoy me siento, ahora estoy, quiero, necesito. Estas estructuras te ayudan a pensar sin traducir. Sí, estas frases funcionan como herramientas. No necesitas crear todo desde cero. Usas una estructura conocida y solo cambias una palabra. Por ejemplo,
Hoy me siento cansado. Hoy me siento feliz. Hoy me siento nervioso. De esta forma, tu mente empieza a pensar en español de forma automática. Y algo muy importante aquí es la velocidad. No intentes pensar rápido. Pensar en español lentamente está bien. Con el tiempo, la velocidad llega sola. Lo importante es la constancia. 5 o 10 minutos al día pensando en español es mejor que 1 hora una vez al mes. Exactamente. La constancia es clave. Y por eso te recordamos otra vez, si este contenido te ayuda, dale like y suscríbete al canal. Así apoyas el podcast y recibes más episodios como este. Aprender español es un proceso y estamos aquí para acompañarte. Ahora, Sofía, hablemos de un error muy común. Muchas personas creen que necesitan aprender miles de palabras antes de pensar en español, pero eso no es verdad. Puedes pensar en español con vocabulario básico. De hecho, las palabras más comunes son las más importantes. Sí, es mejor conocer bien 300 palabras que conocer mal 3000. Con pocas palabras puedes expresar muchas ideas. Por ejemplo, verbos como ser, estar, tener, ir, hacer son muy poderosos. Si usas estos verbos todos los días, tu español mejora mucho. También es importante escuchar español todos los días. Escuchar ayuda al cerebro a acostumbrarse al ritmo y a la música del idioma. No necesitas entender todo, solo escucha. Podcasts, videos, conversaciones simples. Escuchar sin presión es una forma excelente de aprender a pensar en español. Y aquí queremos decir algo importante. No traduzcas todo lo que escuchas. Si no entiendes una palabra, continúa escuchando. A veces el significado llega por el contexto. El cerebro es muy inteligente, pero necesita tiempo y confianza. Otra técnica que funciona muy bien es pensar en imágenes, no en palabras. Cuando escuchas la palabra café, no pienses en la traducción. Piensa en una taza de café. Así, el español se conecta directamente con ideas, no con tu idioma nativo. Sí, esta técnica es muy poderosa. Es como crear una nueva ruta en tu cerebro. Español, imagen, idea. No español, traducción, idea. Cuantas más imágenes uses, más natural será tu pensamiento en español. En este punto, queremos que recuerdes algo importante. No necesitas hacerlo perfecto desde el primer día. Pensar en español es un proceso gradual. Un día te das cuenta de que piensas una frase sin traducir, y eso es un gran logro. Exactamente. Celebra esos pequeños momentos. Son señales de progreso real. Y en la siguiente parte vamos a profundizar aún más en técnicas prácticas para entrenar tu mente todos los días, incluso cuando tienes poco tiempo. Sí, porque pensar en español no es algo que haces solo cuando estudias. Es algo que puedes integrar en tu vida diaria, en momentos simples como caminar, cocinar o esperar el autobús. Y justo ahí es donde el español empieza a sentirse natural, como parte de ti. Pero todavía hay mucho más que decir sobre este tema y muchas estrategias que pueden ayudarte aún más. Como decíamos antes, el español puede entrar en tu vida diaria de forma muy natural. No necesitas sentarte con un libro todo el tiempo. Puedes usar pequeños momentos del día para entrenar tu mente. Por ejemplo, cuando caminas por la calle, puedes pensar, estoy caminando, veo personas, hace calor hoy. Son pensamientos simples pero muy efectivos. Sí, Pedro. Y esto es algo que muchos estudiantes no hacen. Esperan el momento perfecto para estudiar, pero ese momento no siempre llega. Pensar en español durante el día es una forma de práctica real.
No es estudio tradicional, es uso del idioma. Y eso es exactamente lo que necesitamos para pensar en español sin esfuerzo. Ahora vamos a hablar de una técnica muy poderosa llamada bloques de pensamiento. La idea es pensar en grupos de palabras, no palabra por palabra. Por ejemplo, en lugar de pensar yo voy a comer, piensas directamente voy a comer. Esto hace que tu pensamiento sea más fluido. Exacto. El español funciona mucho con bloques. Frases como me gusta, tengo que, quiero aprender, es importante, aparecen todo el tiempo. Si entrenas tu mente a reconocer estos bloques, dejas de traducir y empiezas a pensar de forma más natural. Y aquí es importante escuchar estas frases muchas veces. Cuando escuchas una frase repetida, tu cerebro la guarda como una unidad completa. Por eso recomendamos escuchar podcasts como este todos los días. No solo aprendes palabras, aprendes estructuras reales. Y si este podcast te está ayudando, recuerda darle like y suscribirte al canal. Es una forma simple de apoyar este contenido educativo y de no perderte los próximos episodios donde seguimos trabajando estas técnicas paso a paso. Otra técnica muy útil es hacer preguntas en tu mente. Preguntas simples. Por ejemplo, ¿qué hago ahora? ¿Qué quiero comer? ¿Cómo me siento hoy? No necesitas responder con frases largas. Incluso una palabra o una frase corta es suficiente. Sí, hacer preguntas activa el cerebro. No eres pasivo, eres activo. Y cuando respondes en español, aunque sea con algo simple como estoy bien o tengo hambre, ya estás pensando en español. Eso es progreso real. Muchas personas creen que pensar en español significa pensar todo el tiempo en español. Eso no es realista al principio. Lo importante es empezar con momentos cortos. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Poco a poco, esos momentos crecen. Exactamente. Y no te compares con otros estudiantes. Cada persona tiene su ritmo. Algunas personas necesitan más tiempo, otras menos. Lo importante es la práctica constante. Pensar en español un poco cada día es mejor que no hacerlo. Ahora vamos a hablar de algo muy importante. La voz interior. Todos tenemos una voz en nuestra mente. Normalmente esa voz está en nuestro idioma nativo. El objetivo es empezar a usar esa voz en español, aunque sea de forma parcial. Sí, por ejemplo, puedes cambiar solo una parte. En lugar de pensar, Today I am tired, puedes pensar, Hoy estoy tired. No es perfecto, pero es un paso. Con el tiempo, esa mezcla desaparece y el español toma más espacio. Esto se llama transición natural. No luches contra tu mente. Guíala. Deja que el español entre poco a poco. Forzar el proceso crea frustración, y la frustración bloquea el aprendizaje. También es muy importante hablar en voz alta, aunque estés solo. Cuando hablas en voz alta, el cerebro trabaja de otra forma. No es lo mismo pensar que hablar. Decir frases simples en voz alta ayuda mucho a pensar en español más rápido. Por ejemplo, puedes decir, ahora estoy estudiando español. Este podcast es interesante. Quiero mejorar mi español. No necesitas un acento perfecto. Lo importante es usar el idioma. Y recuerda algo clave. Nadie te está evaluando. Estás practicando para ti. El miedo al error es uno de los mayores enemigos del aprendizaje. Aquí no hay errores, solo práctica. Otro punto importante es reducir la traducción mental. Cuando escuches una palabra en español, intenta no buscar la traducción inmediata. Acepta la palabra como es. Con el tiempo, el significado se vuelve automático. Sí, por ejemplo,
Cuando escuchas mañana, no pienses tomorrow, piensa en el concepto de mañana, el día después de hoy, una imagen, una sensación. Eso es pensar en español. Vamos a hablar ahora de rutinas. Las rutinas son perfectas para pensar en español porque se repiten todos los días. Puedes crear frases para la mañana, para el trabajo, para la noche. Por ejemplo, por la mañana puedes pensar, me levanto, me preparo, tomo café. Por la noche, estoy cansada, voy a dormir, mañana trabajo. Estas frases se repiten y se quedan en tu mente. Y cuando estas frases se vuelven automáticas, ya no necesitas pensar en ellas. Simplemente aparecen. Ese es el momento en que empiezas a pensar en español sin esfuerzo. Algo que ayuda mucho también es aceptar el silencio. A veces no sabes qué pensar en español, y eso está bien. No te fuerces. El cerebro necesita pausas. El aprendizaje también ocurre en silencio. Sí, el descanso es parte del proceso. Dormir bien, relajarse, disfrutar del idioma. Aprender español no tiene que ser una lucha. Puede ser algo agradable. Y aquí queremos recordarte otra vez que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Así puedes seguir este proceso con nosotros, paso a paso, sin presión y con métodos que realmente funcionan. En la siguiente parte, vamos a hablar de cómo usar emociones y experiencias personales para pensar en español de forma más profunda. Porque cuando conectas el idioma con tus sentimientos, el aprendizaje se vuelve mucho más fuerte. Sí, vamos a hablar de cómo el español puede convertirse en una parte natural de tu identidad, no solo en una materia de estudio. Pero eso lo vamos a desarrollar poco a poco, con ejemplos claros y simples. Como decíamos, las emociones son una parte muy importante del aprendizaje. Cuando conectas el español con lo que sientes, el idioma se vuelve más real y más fácil de recordar. No es lo mismo aprender una palabra en una lista que usarla para expresar una emoción personal. Exactamente, Pedro. Por ejemplo, cuando te sientes feliz, puedes pensar, estoy contenta, me siento bien hoy. Cuando estás cansado, puedes pensar, estoy cansado, necesito descansar. Estas frases no son solo palabras, son experiencias reales. Y cuando usas el español para hablar de tu vida, tu cerebro entiende que el idioma es útil. Ya no es solo algo que estudias, es algo que usas para pensar y para sentir. Eso cambia completamente la forma en que aprendes. Sí, y aquí queremos recomendar algo muy simple, pero muy poderoso: el diario mental en español. No necesitas escribir, solo piensa al final del día en 3 cosas que hiciste. Por ejemplo, hoy trabajé, hoy estudié español, hoy hablé con un amigo. Esta práctica es excelente porque usa el pasado, el presente y a veces el futuro, de forma muy natural. No necesitas conocer todos los tiempos verbales. Usa lo que sabes. Poco a poco, tu mente se acostumbra a pensar en español en diferentes momentos del día. También es importante usar el español cuando tienes emociones negativas. Si estás nervioso, puedes pensar, estoy nerviosa, no me siento tranquila. Si estás frustrado, puedes pensar, estoy frustrado, pero sigo aprendiendo. Eso es muy importante, Sofía, porque el idioma no es solo para momentos positivos, es para toda tu vida. Cuando usas el español en momentos difíciles, el idioma se vuelve parte de ti. Otra técnica que ayuda mucho es hablar contigo mismo frente al espejo. Puede parecer extraño, pero funciona. Te miras y dices frases simples como, hola, ¿cómo estás? Hoy vas a practicar español. Lo estás haciendo bien. Sí,
Y cuando te escuchas hablar en español, ganas confianza. La confianza es clave para pensar en español sin miedo. No importa si tu pronunciación no es perfecta. Lo importante es comunicar. También queremos hablar del uso de historias. El cerebro ama las historias. Puedes crear pequeñas historias en tu mente, con frases simples. Por ejemplo, un hombre camina por la calle, tiene hambre, entra en un café. Estas mini historias entrenan tu mente a pensar en secuencia, no en palabras sueltas. Eso es muy importante para el pensamiento fluido. No necesitas historias largas. 3 o 4 frases son suficientes. Y puedes usar tu imaginación. No tienen que ser historias reales. Pueden ser divertidas, simples o incluso un poco absurdas. Lo importante es que tu mente use el español de forma creativa. Otro punto clave es aceptar que algunos días son más difíciles que otros. Hay días en los que el español fluye y días en los que parece imposible. Eso es normal. No significa que estés retrocediendo. Sí, el progreso no es lineal. Hay avances y pausas. Lo importante es no abandonar. Incluso en los días difíciles, escuchar español o pensar una frase corta ya es suficiente. Aquí queremos recordar algo importante. No necesitas pensar en español todo el día para mejorar. Incluso pequeños momentos de calidad hacen una gran diferencia con el tiempo. Y por eso es tan importante crear una relación positiva con el idioma. No lo veas como una obligación, véelo como una herramienta para expresarte, para entender a otras personas y para conectar con nuevas culturas. También es muy útil asociar el español con actividades que te gustan. Si te gusta cocinar, piensa en español mientras cocinas. Si te gusta caminar, describe lo que ves en español. Sí, de esta forma el español se convierte en parte de tu vida diaria. Ya no es solo estudio, es experiencia. Y eso ayuda muchísimo a pensar en español sin esfuerzo. Otra técnica avanzada, pero muy simple, es cambiar pequeños hábitos mentales. Por ejemplo, cuando ves la hora, en lugar de pensar en tu idioma, piensa, son las 3, es temprano, es tarde. O cuando ves el clima, puedes pensar, hace frío, hace calor, está nublado. Son frases cortas, pero entrenan tu mente de forma constante. Y recuerda, todo esto funciona mejor con paciencia. No te pongas metas irreales. No necesitas pensar como un nativo. Necesitas pensar de forma clara y funcional. Exactamente. Y si este podcast te está ayudando, te recordamos otra vez que le des like al video y te suscribas al canal. Eso nos ayuda a seguir creando contenido para estudiantes como tú. En la próxima parte, vamos a unir todas estas técnicas y hablar de cómo mantener este hábito a largo plazo, sin perder motivación y sin sentir presión. Sí, porque pensar en español no es algo que haces una vez. Es un hábito que se construye poco a poco, día tras día, y queremos ayudarte a mantenerlo de forma natural. Como decíamos, pensar en español es un hábito, no un truco mágico. No sucede en un día ni en una semana. Se construye poco a poco, con acciones pequeñas y constantes. Lo importante no es la perfección, sino la continuidad. Exactamente, Pedro. Muchas personas empiezan con mucha motivación y luego se cansan porque quieren resultados rápidos. Pero el cerebro necesita tiempo. Pensar en español es como entrenar un músculo. Si lo usas un poco cada día, se vuelve más fuerte. Por eso, recomendamos crear un sistema simple, no complicado. Por ejemplo, decidir, todos los días voy a pensar en español 5 minutos. Solo 5 minutos. Eso es fácil, realista y sostenible. Sí, y esos 5 minutos pueden ser en cualquier momento, por la mañana, por la noche, mientras caminas o mientras tomas café. No necesitas un lugar especial, solo necesitas intención.
Otra cosa muy importante es no medir tu progreso solo por lo que puedes decir en voz alta. Muchas veces el progreso ocurre en tu mente. Un día te das cuenta de que una frase aparece sola, sin traducción. Ese es un gran avance. Y esos momentos son señales de que tu cerebro está cambiando, está creando nuevas conexiones. Aunque no lo notes todos los días, el proceso sigue avanzando. También queremos hablar de la paciencia contigo mismo. Habrá días en los que te sientas bloqueado. En esos días está bien hacer menos. Incluso escuchar español sin pensar activamente ya es aprendizaje. Sí, no te castigues por no tener ganas algunos días. Aprender un idioma es una experiencia humana, no una máquina. Emociones, energía y motivación cambian, y eso es normal. Un punto muy importante para mantener el hábito es disfrutar el proceso. Si solo piensas en el objetivo final, te frustras. Si disfrutas el camino, el español se vuelve parte de tu vida. Por ejemplo, disfruta cuando entiendes una frase en una serie, cuando reconoces una palabra en una canción o cuando puedes pensar algo simple en español. Esos momentos son victorias reales. También es muy útil rodearte de español. Cambia el idioma de tu teléfono. Sigue cuentas en español. Escucha música en español. Todo eso ayuda a que el idioma esté presente de forma natural. Sí, cuando el español está a tu alrededor, tu mente se acostumbra. No es un idioma extraño, es algo familiar. Y cuando algo es familiar, pensar en ese idioma es mucho más fácil. Queremos insistir en algo muy importante. No necesitas dejar tu idioma nativo. No es una lucha entre idiomas, es una suma. El español es una nueva herramienta, no un reemplazo. Exactamente. Puedes pensar en español y en tu idioma. Con el tiempo, el español tendrá su propio espacio en tu mente. Y eso es algo muy poderoso. Ahora, antes de terminar, queremos recordarte algo importante. Si este podcast te está ayudando, por favor dale like al video y suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a seguir creando contenido gratuito y de calidad para aprender español. Sí, y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Vamos a seguir hablando de técnicas prácticas, vocabulario real y formas simples de mejorar tu español paso a paso. Para cerrar, queremos decirte algo con mucha claridad. Tú sí puedes pensar en español. No importa tu edad, tu nivel o tu experiencia. Con práctica, paciencia y buenos métodos, es totalmente posible. Confía en el proceso. Usa el español un poco cada día. Sea amable contigo mismo. Y recuerda que cada pensamiento en español, por pequeño que sea, cuenta. Gracias por escucharnos hoy. Esperamos que este episodio te motive y te ayude a dar el siguiente paso en tu aprendizaje del español. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta pronto y sigue pensando en español.